¿Está bien? Sí, muy bien. Uy, entendido. Bueno, está en catalán. No importa. Esto es lo que no me he acordado. Pero las imágenes están. Las imágenes son, están, sí. No te preocupes. Es que esto no lo tenía que traer, entonces Sí, pero lo tuve por casualidad, sí, porque se entiende bien de todas ya os formas. explicaré lo que pasó. ¿Quieres que pida otro? ¿Eh? Ay, bebemos en la misma porque no hay más que uno. Perfecto. ¿Cómo te apellidas? Kiko Sáez de Adana. ¿Sabes de? Adana. Vale. Adana. Adana es apellido compuesto de origen de Vitoria. Anda. Sí. Vale. No me preguntes muy bien de dónde viene, porque no sé que viene de Vitoria, pero no sé cómo llega mi familia y tal, pero el apellido es originario de Vitoria. De Sí. Vitoria, sí. Yo, Migueloa, es de Vitoria. De Vitoria también. Anda. De hecho, en La Guardia, que es el pueblo de origen, estaba la calle, ahora la han cambiado ya, pero estaba la calle Mayor de Migueloa y no hay más Migueloas. Sí. O sea, somos Vale, pues vamos a empezar. Son los ya 10 últimos, sí. y a las Vale. que han sido puntuales también. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues Egunon, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por dedicarnos un rato de la mañana de un sábado, que encima ha salido así de bueno. Así que, bueno, espero que este encuentro y esta presentación os aporte sobre todo mucha información, tanto teórica como visual. Así que vamos a empezar porque hay tanto que contar. Bueno, pues os voy a presentar primeramente a la autora y al editor. Y yo ya, mi primera cuestión tiene que ver con vosotros juntos. Así que, bueno, os presento a Marika Vila Migueloa, que es, bueno, pues es la autora que quizás estaba esperando el mundo del cómic en castellano y en el Estado español para normalizar un espacio que lleva muchas décadas necesitándolo, y ha sido su trabajo y su voz magistral la que, gracias al libro que vamos a presentar hoy, trae una nueva mirada y mucho que reflexionar al mundo del cómic. Bienvenida. Muchas gracias. Vale. Y bueno, pues todos los libros necesitan, ¿no? No solo de las autoras, necesitan de los editores, los libreros y luego los lectores y las lectoras. Así que os presento al editor del libro, Kiko Sáez de Adana. Migueloa y Adana acaban de enterarse los dos que tienen que vienen de Vitoria aquí en este momento, y él es el editor de Marmotilla, que es la editorial que nos posibilita acceder a todo el trabajo de décadas de Marika. Así que pues la pregunta evidentemente es muy sencillita, ¿sí? O sea, ¿cómo es la historia del libro? Sí, o sea, yo sé que tiene que ver con algo que a ti te acompaña desde hace décadas, pero me gustaría que nos contarais cómo es la parte de crear lo que contiene el libro y cómo es que nazca el libro en sí. Bueno, pues tiene mucho que ver Kiko. Yo tenía mi tesis, esto responde a una tesis doctoral, que obviamente hecha en catalán, porque la hice en mi tierra, que es Cataluña, y en catalán, que es mi idioma madre, aunque mi madre es vasca, ¿no? Pero vino a Barcelona con 4 años y su idioma también era el catalán.
Entonces, bueno, esperaba una forma de edición que tampoco busqué demasiado, porque además desde que hice la tesis, empecé a tener conferencias por universidades, empecé a todo mi activismo que ha sido... Yo soy autora de cómic, entonces esta investigación responde a toda la vida en paralelo a mi experiencia dentro de la profesión y dentro del cómic, con un gran amor a esta profesión y con un gran amor a este lenguaje, ¿no? Al lenguaje del cómic. Y ante la falta... comprender, o sea, sufrir prácticamente la falta de referentes, mujeres, la falta de voces de mujer y las dificultades mismas que yo veía que había que subsanar, ¿no? Por lo tanto, ya empecé una investigación desde prácticamente el principio de mi carrera de autora, no de mi carrera profesional, pero sí de mi carrera cuando, aparte del cómic comercial, me establezco como autora, y a partir de ahí ya es un trabajo en paralelo de investigar, buscar, generar exposiciones, recuperando nombres de mujer, etcétera. Pero todo eso culmina en un momento dado en la necesidad de que mi discurso, que además no permeabiliza el cómic, o cuesta mucho que al canon de la profesión y se permeabilice con toda esta problemática, todo va quedando siempre en una cosa de que son las chicas que dicen estas cosas y tal, y yo necesito de la academia, o sea, necesito... por una parte, también te diré que siempre estoy en el grupo de autores que hemos luchado porque el cómic entre en la universidad y porque sea reconocido como lenguaje artístico. Pero por otro lado, como mujer, aún más la necesidad de que, además de ser reconocido como lenguaje artístico, sea reconocida la perspectiva de género dentro de su discurso y modificado y subsanado esta ausencia e invisibilización de las mujeres, ¿no? Entonces, para eso hago una tesis doctoral, y a partir de ahí tengo se multiplica tanto mi activismo que paso de buscar, o sea, que no me pongo en la función de buscar edición para el libro, que además se ha de traducir, etc. Pero entonces, en una reunión de investigadores en Sevilla, Isabel Teutón, una investigadora francesa y muy querida amiga, me dice: hombre, habla con Kiko, que bueno, allí hablamos, además él estaba en la charla, en la presentación, que hice una presentación sobre el estado de la cuestión en la investigación, el género en la investigación, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de hacer el libro. En medio se cruzaron otras dificultades, pero finalmente acabamos subsanándolas y saliendo. Y bueno, trabajar con Kiko es una maravilla, es facilísimo, y además ha hecho un libro precioso. Por lo tanto... Bueno, paso ya. Igual que hablar de la invisibilización de las autoras, pues hay una invisibilización de lo que se está haciendo en la academia en cuanto a cómic, que, como bien has comentado, ha crecido mucho en los últimos años, pero yo hace un tiempo me di cuenta de que no había un lugar para publicarlo, ¿no? Y entonces así, por eso nace Ediciones Marmotilla, para publicar ensayos académicos en torno al mundo del cómic. Y claro, cuando Marica me dice la posibilidad de publicar su tesis, que yo ya conocía, no conocía la tesis completamente porque no había tenido ocasión de leerla, pero sí conocía su trabajo porque, bueno, había asistido a una charla que habías dado en el Congreso de Zaragoza, perdón. Entonces me parecía que era, vamos, totalmente lógico, que entraba perfectamente. Era una tesis doctoral de una calidad enorme. El libro para que lo puedan ver. Perfecto. Y para que veáis la calidad, y porque ya que presentamos un libro, tenerlo entre las manos es siempre... Sí, pues lo que comentaba, una tesis doctoral de una calidad enorme y sobre un tema que realmente no se había trabajado mucho en ese momento, y todavía queda mucho por trabajar. Queda mucho por trabajar. Entonces nos parecía que era un matrimonio perfecto, digamos, entre la parte de la tesis de Marica y el objetivo que tiene Ediciones Marmotilla. Y luego, bueno, pues
Lo mismo que Marica, ha sido un placer trabajar con ella y la verdad es que luego el proceso del libro ha fluido muy bien. Muy bien, sí, porque bueno, creo que nos hemos entendido muy bien, pero bueno, porque era fácil, porque partíamos de un material de una enorme calidad. Bueno, y nos hemos entendido también que seguimos y vamos a sacar en el Salón del Cómic una recuperación de mi trabajo Moderna Secreta, ampliada con nuevos capítulos hechos ahora y ampliada con un montón de cosas que la van a acompañar. Y bueno, en el Salón del Cómic la veréis. Qué bien. De Barcelona, en el Salón del Cómic de Barcelona. Si nos vamos a la portada, el título Desocupar el cuerpo... Es como la presentación de la línea central, pero explícanos el título, Marica. Bueno, el título del libro de difusión de mi tesis es Desocupar el cuerpo, porque mi tesis, su título, bueno, ya sabéis que las tesis tienen unos títulos muy farragosos, pero en fin, el título central es El cuerpo ocupado. Después lleva todo la transgresión masculina, o sea, el cuerpo como espacio el cuerpo femenino como espacio de la transgresión masculina en el cómic. Bien, ¿por qué? ¿Por qué mi tesis es que el cuerpo de las mujeres icónicamente en el lenguaje del cómic, en muchos otros, pero en el lenguaje del cómic, que es en el que me voy a centrar, ¿por qué está ocupado por la mirada masculina? Porque en el cómic lo más fácil, cuando uno oye hablar de cómic, aunque no sea cercano al medio, lo primero que se asocia es un cuerpo de mujer. O sea, el cuerpo de mujer ha sido durante muchísimos años bandera en todos los salones del cómic, en todas las portadas de todas las revistas de cómic. El cuerpo de la mujer ha sido consustancial al cómic. Pero en cambio la voz ha sido absolutamente invisibilizada. Y entonces, investigando, que este libro lo que hace es deconstruir los conceptos canónicos del cómic y entrar en su discurso analizando que esos cuerpos que nos han contado, ¿no? Entonces, al entrar y deconstruir el discurso del cómic sobre el artefacto mujer, bueno, creo dos conceptos, que el cuerpo ocupado es uno de ellos y el otro es el artefacto mujer, para entender que la mujer que nos vende el cómic no existe. O sea, es un artefacto que se utiliza, que en positivo es erótica y sexy, y en negativo, en el humor, es todo lo peyorativo: la suegra, la bruja, la vieja, la solterona, la machorra, la mujer que domina, la mujer que domina al marido pequeñito, o sea, la mujer grande que domina al marido pequeñito, etcétera. Y entonces, a través de este análisis, este análisis va mostrando cómo han dibujado a la mujer, pues desde los dibujantes humoristas de la República hasta pues los underground, hasta Robert Crumb, o hasta Milo Manara, o hasta Valentina y la Barbarella, cuando en teoría nos liberan, entre comillas, y cómo el cómic conservador ha creado unos arquetipos que deja a la mujer o en el altar inmovilizada en piedra o en el prostíbulo con cuernos y cola, a cómo después la transgresión que coincide con los nuevos filósofos y la deconstrucción la deconstrucción del sujeto, y cuando el sujeto se va al margen en la filosofía, pero el sujeto moderno de la nueva filosofía, desde el margen controla el centro en donde ha puesto a la mujer, ¿no? Y entonces esa mujer que teóricamente es liberada es la musa que necesita el filósofo de izquierdas, ¿no? Y entonces ahí coloca una mujer que nos dice, en el momento en que las mujeres estamos ganando la calle y exigiendo nuestra voz, nos dice cómo tenemos que ser las mujeres liberadas. Y entonces, al mismo tiempo que nos dice eso, construye un ícono que en la práctica resulta
considerado ninfómano por ellos mismos y recoge todo lo peyorativo que en teoría liberaban, ¿no? Sigue siendo una cosa muy bonita como musa, pero inasumible en la mujer real por los hombres, ¿no? Entonces toda esa utilización y todo ese diálogo masculino del editor, el dibujante, o sea, el guionista y el dibujante, el creador con el lector, crea una complicidad y crea que en los años 70, 80, 90, hasta primeros de siglo, es evidente. O sea, ahí en este libro queda demostrada, analizada. Dentro de eso sigue pareciendo que no hay mujeres. Al mismo tiempo que voy analizando todo este discurso, voy rescatando desde la República hasta ahora a las mujeres, que sí que hay, y voy contrastando los mensajes. Claro, vamos a ir por partes. Sí. A ver, vamos a ir por partes. Bueno, yo lo primero que quiero subrayaros es que el libro, aunque sea una tesis doctoral, es muy fácil de leer, porque todos los que estamos aquí somos conscientes de que hay una necesidad muy alta de acceder a discursos teóricos profundos en torno al cómic en general, pero también especialmente el cómic de las mujeres. Así que el cómic se lee muy bien. Además, gracias, Quique, por haber incluido tanta imagen. Se agradece tantísimo, y a color además, ¿no? Pero bueno, Marika entra al mundo del cómic presentando el cómic como un sistema, como lo que es, ¿no? Como un espacio cultural, sí, que es un sistema donde hay que tener en cuenta tanto las personas que producen el cómic en cuanto a imagen, las que lo colorean, las que lo editan, las que lo venden, las que lo compran y lo leen. Y entonces el libro parte de algo que visibiliza los roles de género. O sea, hasta qué punto todas las personas que han entrado en el cómic han estado alimentando consciente o inconscientemente un espacio severísimamente marcado por los roles de género. Y así empieza, ¿no? O sea, este es un espacio cultural y de expresión y de discursos muy, muy marcado por lo que se supone que es lo masculino y lo femenino. Si quieres ahondar en eso, es una muy buena manera de entender. A partir de ahí lo que empiezo es a definir qué es lo masculino y qué es lo femenino, y si eso es natural o lo hemos naturalizado. Es un concepto cultural. Y ahí sigo. No sigo porque cuento el libro. Sí, bueno, sí. O sea, lo necesitabas para que quedara claro. Sí. Cómo afecta, además afecta a todo el sistema, no solo a las autoras. Claro, porque al hablar de cómo se construye, entonces va dibujándose muy claramente cómo las mujeres van quedando fuera. Y cómo por mucho que están en sitios absolutamente restringidos y conducidas y obligadas a dibujar, sobre todo en la dictadura, un tipo de cómic. Y además ese cómic, al ser femenino, es ya de por sí minusvalorado. Es un espacio que los hombres, que también hacen cómic femenino porque económicamente les sale a cuenta dibujar y porque necesitan hacer muchos dibujos, pero entonces o se avergüenzan de hacer cómic femenino o dicen, bueno, es que dibuja solo cómic femenino. O sea, el cómic femenino es como el espacio tonto del cómic, ¿no? Aunque resulta que durante la dictadura es uno de los más vendidos y más leídos, porque con las cifras mujeres, altísimas, aunque no nos guste demasiado lo que nos están contando, somos unas grandes devoradoras y unas grandes lectoras y consumidoras de lectura. Por lo tanto, de cómic también, en contra de lo que cuenta el estereotipo. Las mujeres también nos chifla el cómic. El cómic femenino fue uno de los que más se vendió en ese momento, y además parte de las ventas de todo del resto de cómic también había mujeres lectoras, porque, por ejemplo, yo
me hinché a leer El Capitán Trueno, El Jabato, todas las otras lecturas, y el DDT, y el TVO, y todo lo otro, que no era dedicado ni dirigido a mí, ¿no? Pero ahí comprendí que me tenía que travestir para disfrutar la aventura, para leer, o sea, para leer un Superman, o para leer un Conan, o para leer lo que sea, yo tenía que, no podía ser la chica, o sea, no me, ahí... Bueno, hay una anécdota que cuento siempre, que en el colegio jugábamos, leíamos todas El Capitán Trueno, y aquí la amiga de Ana era una de mis colegas que jugaban al Capitán Trueno, y nadie quería ser Sigrid, porque la mona de la clase, la que era la guapa, el primer día dijo, yo soy Sigrid, jugamos, pero yo soy Sigrid. Pero claro, aquel día la capturamos, la atamos al palo del baloncesto, y ahí se pasó la hora del patio. Y nosotras jugando, peleas, subiendo, van capturándonos, van haciendo de todo, y ella atada. Claro, que era lo que pasa con las protagonistas, ¿no? O sea, de hecho, Mari Noticias fue una de las autoras, de las personajes que inició el Continuará, que las chicas no teníamos Continuará. O sea, las mujeres no. Una de las cosas que ha hecho que el cómic tenga esta pulsión vocacional de todos los lectores es que durante el franquismo, especialmente para los chicos, fue un espacio de imaginación, de evasión, aunque para las chicas fue de educación en género. Pero para los chicos, además de esa evasión, tenía el Continuará, o sea, abría puertas. Las chicas no teníamos Continuará porque todas las historias era capturar un marido y casarte, y la boda era el fin, porque después de la boda nunca lo contó nadie, lo que pasaba, no existían, existía que desaparecías, ¿no? A ver, el libro es un libro muy exhaustivo. Y lo interesante es que aunque todas las estudiosas y estudiosos de cómic, y las que estamos especializadas en cómic de mujeres, llevábamos muchos años esperando un libro así de exhaustivo y de bien situado y con tanta ambición y sobre todo tanta dedicación a lo que las mujeres a recuperar lo que las mujeres habían aportado, lo cierto es que Marica tiene una parte de análisis práctico, es decir, de análisis de las imágenes producidas, que es fascinante, ya lo veréis cuando os acerquéis al libro. Y entonces, empieza en el libro desde muy pronto, ella aclara uno de los estereotipos que más ha lastrado a las mujeres cuando entraban en el mundo del cómic, y era el supuesto trazo femenino. Una manera específica de dibujar que tenían las mujeres que sí o sí tenían que adoptar como mujeres. Claro, no lo tenían, era construido. Sí, es muy interesante, pero luego veréis cómo ella demuestra que muchas autoras tenían otro trazo antes de que la industria les dijera no. Tú eres chica, vas a dibujar para chicas, ergo tienes que dibujar así. Entonces, ese análisis de desmontando ese mito del trazo femenino que inaugura es tan de agradecer, era muy necesario, Marica. Qué bien que empieces aclarando. A ver, aquí dibujo naturalmente, no hay nada, ¿no? Desmontar la idea de cosas, en cultura, cosas naturales. Claro, la cultura en sí ya no es natural, la cultura es una construcción, por lo tanto nos construimos y hacemos lo que aceptamos, nos construye. Sobre todo es muy interesante, que es la tesis final de todo, que es muy interesante conocer cómo nos construimos y cómo lo que aceptamos culturalmente nos transforma, aunque no lo sepamos o aunque no queramos, y cómo tenemos el poder de cambiarlo, de demostrar y de destruir la naturalización y normalizar otras cosas, ¿no? Y normalizar sobre todo lo diverso y lo único que tenemos cada uno como personas particulares, ¿no? Que eso es lo que nos hace diferentes y nos da un valor, ¿no? De todas maneras, el libro lo que pretende, primero,
para mí era básico de construir el canon del cómic y los estereotipos, sobre todo, porque eso es lo que he venido haciendo como profesional. Mi trabajo como autora ha sido de construir los estereotipos. Entonces, construir el discurso académico que lo justifique y que vea, que muestre la necesidad de eso, pero que además no quede en que es una cosa que las chicas ahora gritan, sino que haya un discurso académico defendido académicamente y argumentado, y esto es lo que abre paso a que otras autoras o otras investigadoras o otros investigadores a partir de aquí puedan engancharse en esto para seguir abriendo ese camino. Eso es lo que me interesaba básicamente. Y dentro de esto y en ese proceso ir rescatando los nombres de las autoras que ha habido y que han hecho. ¿Qué discurso han construido? ¿Qué discurso han construido cuando la dictadura no les ha dejado herramientas? Pero ellas han encontrado alguna manera de mostrarse y de expresarse, y esos cuerpos nos han hablado de otra forma. No han hablado directamente ni naturalmente, pero si los estudiamos vemos que nos cuentan otras cosas. Y cómo en la transición, la vanguardia en ese momento del cómic, que crea el nuevo cómic, que abre ese paso al cambio al cómic de autor y que permite emerger las voces de la juventud en ese momento en el cómic, de las nuevas sensibilidades y las nuevas voces que quieren unir el discurso social que está viviendo el país con cada parte del país, con la herramienta que tenemos en las manos, que es el cómic. Cómo ahí surgen las vanguardias feministas dentro del cómic y empezamos a abrir, somos mínimas, pero empezamos a abrir esas puertas. Vale. Cómo ese discurso se liga desde el principio hasta el final para dar una cosa que es que me interesa muchísimo decir, es que lo que nos interesa mucho en el momento actual es unir la voz de las jóvenes con las madres, para dejar de ser excepciones continuamente. Para hacer la genealogía que además es real, existe y que demuestras que es un continuum desde el principio. Y porque el arte, hay un discurso social del arte, y en ese discurso tenemos que estar las mujeres. Y para estar, no aparecer y desaparecer, necesitamos hilar el debate. No hace falta que estemos de acuerdo con lo que dicen nuestras antecesoras, pero sí que tenemos que reconocer ese discurso y discutirlo o no, o aumentarlo o abrirlo y seguir con él. Vale, entonces... Y eso es una de las... además de analizar uno por uno los autores y las autoras y contrastarlos para ver qué aportan, qué cosas modifican del discurso las mujeres, ¿no? El ensayo, o sea, el libro tiene un hilo histórico, como muy bien está quedando claro, ¿no? Porque no solo así se hace genealogía, se recuperan nombres y se hace... se hace un ejercicio de justicia histórico, eso es así, porque no solo quedan ellas retratadas en su obra, sino también, que a mí me parece fascinante, va mostrando las trampas y obstáculos específicos de cada época histórica. Porque no es lo mismo intentar ser una mujer que hace cómic en la época de la República, en la época del franquismo, en la época, que ha dicho ella, de la transición. Porque además lo que enseña es que independientemente de lo que nos pueda parecer, ha habido trampas muy severas, incluso a veces muy sutiles, para que las mujeres no expresaran y para que mantuvieran ese cuerpo ocupado. Así que, como tenemos la suerte de que ha preparado un material visual, la parte histórica la vamos dando con pinceladas que puedan ver las imágenes de lo que te refieres. Y creo que es muy interesante. El cómic es visual, así que vamos a ver. Bien, pues mira, empezamos con las chicas del Cucut,
que aún es un protocómic, o sea, Cucut empiezan a ver como referentes del cómic, empiezan los gags y alguna historieta primitiva, digamos, ¿no? Que en realidad son los ilustradores modernistas, los que están aquí, Opiso, Bagaría, APA y Abel, por ejemplo, o Lola Anglada, que no lo sabíamos. O sea, a Lola Anglada la conocemos como ilustradora infantil y es la autora pionera. Pero es que previamente a ellas teníamos a las llamadas chicas del Cucut, que era la hermana de Ismael Smith, o María Riera, que era una modelo de este grupo de autores, y que o Laura Albéniz, que era la hija del músico. Entonces se las llamaba las noias del Cucut porque iban en esas tertulias, por eso eran las chicas del Cucut, pero nadie dice que dibujaban, que pintaban y qué hacían, ¿no? Yo rescato su obra y rescato además su invisibilidad y el porqué. La hermana Ana María Smith, que dibuja tan bien como Ismael, se retira enseguida de dibujar porque se tiene que cuidar de la familia, no de su familia, no de sus hijos, que no tiene, porque no se casa, porque cuida a sus hermanos y deja la profesión y lo deja todo. Laura Albéniz acaba siendo pintora, ilustradora y expone con todos ellos, pero tampoco es excesivamente conocida. María Riera, que pongo, si veis esta imagen en la que está delante de un pintor, sabemos que es un pintor por cómo va vestido, por el sombrero, el pañuelo en el cuello y tal, ella se pone delante del pintor a la misma altura y mira al público y titula el cuadro Diálogo entre artistas. Ella en esa exposición de Barcelona de 1910 presenta como 10 o 12 cuadros. Ella es considerada modelo. Entonces ella aquí nos dice, no soy modelo, soy artista, ¿no? Entonces, bueno, la rescato en este sentido. Fijaros en la cantidad de imágenes que vais a ver, donde cuando las autoras cogen el cuerpo femenino, le giran la cabeza, porque con la manera... movimiento. Eso es, sí, le giran la cabeza y habla y mira y se dirige a la persona que está leyendo. Son activas. Es una persona activa, no es ni sumisa ni entregada, ni con miradas hacia el suelo. Ni es un jarrón, o sea, es alguien que tiene vida y que mira y decide, ¿no? Bueno, aquí tenemos a las revistas, el Patufet, por ejemplo, veis esto que se llama en la revista Dominguín, que es la primera, se dice que es la primera revista de cómic en España, en castellano, porque las otras eran revistas catalanas. El Clac Comprometedor es una página en el Dominguín de Lola Anglada, y veis el dibujo que no se diferencia en nada del estilo masculino, agresivo y satírico, y en cambio luego ella es conducida a hacer historietas para niñas y hace la Nuri, entonces cambia su estilo al redondito, un dibujo femenino, bien colocado y que idealiza, y sobre todo es educador. Es educador en buenas maneras, pero ella hace en la revista La Nuri, aprovecha, primero, hace mujeres siempre, muchachas, populares y bien sentadas en el suelo, o sea, que su imagen, las imágenes que ella hace, las mujeres las hace fuertes, y luego llena su revista, porque es de ella, llena su revista de publicidad de bibliotecas. Las mujeres han de leer, las mujeres se han de educar. O sea, ella aporta todo esto. Bueno, luego durante la República trabaja en la propaganda de UGT y, bueno, en la guerra, no durante la República, en la guerra trabaja en la propaganda de UGT y hace el cuento del Mes Petit de Toch, que es un icono de ese momento, ¿no? Bueno, aquí tenemos Abel, que luego descubro que detrás del nombre de Abel, que todo el mundo creía que era un hombre, está Josefina Tanganelli, que era una mujer y hacía las portadas de Virulet, y la hacía también, pues, considerado el estilo masculino, ¿no?
Marica, ¿me dejas un par de minutos para que cuente el caso de Ignacia Zabala aquí, en Euskal Herria? Tanto, claro. En este mismo periodo, estamos hablando de los años 20, también está creando cómic en Euskal Herria y en euskera una mujer. Se llama Ignacia Zabalo, pertenece a la familia de los Zabalo, que es una familia de Donosti de clase alta que tienen formación, y ella puede acceder a dibujar porque su hermano es el famoso Jon Zabalo, Chiqui, el creador de cómic y de carteles para la República. Entonces, las circunstancias se repiten, ¿no? Como no hay espacios, en Cataluña sí, pero en el País Vasco no había espacios de formación para las mujeres en dibujo, y entonces ella aprende en casa y es muy dotada. Es verdad que aunque ella tiene un estilo que se parece al de su hermano, porque por repetición, pero ella tiene una personalidad propia que precisamente tiene que ver con cómo trabajan las mujeres, cómo mira a las mujeres y cómo hace que las mujeres miren a las personas que están consumiendo esa imagen o acercándose a esa imagen. Pero a lo que voy es que muy pronto, con tan solo 21 años, en 1926, Ignacia accede a dibujar toda la parte gráfica de una revista que ha puesto en marcha los jesuitas para mujeres jóvenes. Y dibuja todo, las cabeceras de todas las secciones, hace historietas, hace gangs, hace todo tipo de materiales y dura un año, porque al año le dan el toque diciéndole que dibuja muy poco femenino, que es demasiado moderna, porque es verdad, es muy moderna. Y un año dura la experiencia dibujando, le pasan parte de la gráfica a su hermano y de ahí ella ha tocado techo, es todo a lo que puede acceder, ya le han dicho que no, que la expresión moderna no. Y se marcha a Barcelona y en Barcelona le perdemos la pista y es todo un ejercicio de investigación que, como ya hemos dicho desde el principio, hay tantas investigaciones en marcha, pero y otras que hay que poner. Es decir, que tenemos un caso, y no he traído, pero si vierais la exposición de Ignacia Zabalo, es verdad, es que es maravillosamente moderna, porque tiene además, se ve que miraba hacia Europa, trae vanguardia alemana, es magnífico. Así que hay en todas las culturas. De hecho, eso es lo que, fíjate, y ahora doy un salto. Yo creo que podemos darlo porque esto es todo lo que vengo explicando sobre el género y tal, pero este mismo problema, si damos un salto a la transición, nos publica Totem, el editor de Totem, hace un especial Mujeres, y ahí nos encontramos Montse Clavé, Mariel Soria y yo, con Annie Getzinger, Claire Bretecher, Nicole Clavelou y Chantal Montelier, y dos italianas, Cecilia Capuana y Gigliola, no me acuerdo del nombre, y de repente nos damos cuenta que hay otras mujeres haciendo cosas y que además todas, siendo cada una diferente, absolutamente rompiendo todos los estereotipos, todas estamos hablando del cuerpo, todas. Entonces, el señor que nos ha pedido para hacer esta revista, el que ha tenido la idea de hacer esta antología, hace una editorial diciendo lo buenas que somos, lo maravillosas que somos, pero que somos demasiado modernas. Dice lo mismo. Sí. Y dice que además, como somos tan modernas, no nos va a publicar más. Así, sin ningún rubor. Estamos hablando de 1977, que por cierto ya no lo va a decir, pero lo voy a decir yo, que soy estudiosa, y ella es lo más parecido a lo que sería una maestra, las que hemos tenido que ser autodidactas, porque no teníamos la suerte de que existiera esto. En ese monográfico de mujeres histórico dentro del cómic español, Marica ya publica 2 artículos donde reflexiona, teoriza
la mirada de las mujeres, cómo las mujeres miran y cómo son miradas, Sí. ya en 1977. Se llama Mujer, Objeto y Sujeto del cómic y es La semilla. la semilla de este libro. Sí, sí, así es. Sí, sí. Pues quizás esta parte, la parte del cómic como generador y el que mantiene los estereotipos, los roles de género durante todo el franquismo, es quizás lo que más he estudiado, ¿no? O sea, esto está muy... Más que me he estudiado, Sí, como no. que hemos asumido, ¿no? O sea, Sí. el cómic como un espacio ideológico, pero donde se enseñan los roles de género, los roles masculinos y los roles femeninos. Bueno, lo vemos, mira, el almanaque de la revista Chicos, que es la primera revista después de la dictadura de cómics. Los chicos están peleando en la calle, están despeinados, en pura batalla, y las chicas están bien peinaditas, detrás del calendario. Las mujeres, el calendario nos frena, la edad es el límite de la visibilidad, y además somos mis chicas. Tiene un mis puesto encima de las chicas, tenemos propietario, ¿no? Y además estamos inmóviles, ¿no? O sea, nos paraliza el calendario, nos paraliza la propiedad y solamente aparece una muñeca y un perrito que no se ve un poquito aquí, pero son una mascota y un objeto, un juguete, ¿no? Somos juguetes, somos algo para jugar. Los estereotipos, el libro os va contando cómo se montan, cómo se forman en el cómic romántico, Cómo se perpetúan. cómo se imponen. Sí, y cómo se empieza a falsear la libertad a partir de los años 60, cómo aparece una imagen falsa de libertad que en realidad es una libertad tutelada y que nos mantiene en el mismo sitio. Cómo se construye el imaginario femenino haciéndonos absolutamente daño, y esto llega hasta hoy, ¿eh? O sea, hoy las influencers de internet nos han saltado todo lo que habíamos deconstruido y ahora hay que seguir deconstruyendo eso, ¿no? Las muñecas, las Barbies humanas son niñas que se inyectan porcelana para parecer una muñeca, aparte de delgadísimas, aparte de querer, además, aparte de querer aparecer inmóviles, expuestas, o sea, aparte de todo esto que se vuelve a recuperar, la fragilidad y la exposición pasiva que construye el imaginario femenino, el imaginario masculino se construye en la hiperfeminidad compensatoria de la acción. Si la mujer tiene algo de acción como heroína, entonces tiene que pagar un precio que es la hipersexuación, la muestra de toda esa hipersexuación, la fragilidad de todas sus partes más débiles expuestas, y así tiene que llevar la aventura y tiene que ser más dura que nadie, etcétera, ¿no? Bueno, eso... Antes de que pases, a mí me gustaría hacer un apunte. Hay en el libro una constante llamada a la reflexión y una invitación a la autocrítica por parte del sistema de cómic que ella ha analizado y que está demostrando, ¿no?, que ha tenido una constante misoginia, porque al final todo esto daña de una manera muy severa al cuerpo simbólico, pero sobre todo a los cuerpos físicos, ¿no? Entonces, sí. En concreto esto, que es algo muy interesante, el cómic dialoga con otras zonas de la cultura, ¿no? Y hay una reflexión que, al estar tan documentado y al ser el análisis tan exhaustivo y al hacer tanta lectura teórico-práctica de las imágenes, demuestra muy bien, por ejemplo, estas mujeres que nacen en el mundo del cómic, estos cuerpos no biológicos, claro, pensar que para un hombre que está dibujando, porque estos son todo creaciones masculinas, dibujar a una mujer con esos pechos es hacer un giro de muñeca, o sea, es abrir la muñeca para hacer un medio arco más o menos amplio. Y sin embargo, el hecho, porque vamos a hablar enseguida también de las fantasías, ¿no? El hecho de que esas fantasías masculinas se puedan ver estimuló
la aparición de esos cuerpos artificiales en la vida real. Las mujeres del mundo del porno, de la pornografía, digo, porque ahora enseguida ya vamos a entrar a los discursos feministas, asumieron esos cuerpos, porque esos cuerpos, como muy bien dice el chiste, ¿no te has pasado? Eso es, sí, biológicamente. O sea, una mujer que tiene esa cintura no tiene esos pechos, a no ser que tenga algún tipo de problema mamario. Tiene una cierta incomodidad ¿no? en vivir, en moverse. Y bueno, pues eso, que el hecho de que esos cuerpos que ella denuncia que han sido de esta manera tan violentados, toda la violencia contra las mujeres que supone, ha acabado haciendo mella social. Es decir, cuando ella presenta... Se encarna. Esas chiquillas que se convierten en Barbies y esas mujeres neumáticas, claro, se convierten en mujeres reales, ¿no? Claro. A través del diálogo... Pues, el hecho es que, en todo lo que he dicho al principio, el hecho es que las construcciones culturales, si las aceptamos, se encarnan en nosotros. Es decir, podemos creer que no tiene importancia, yo no me voy a oponer o no me gusta, pero no, si no te opones, acabarás transformado tú, porque va transformando tu entorno y te va presionando hasta que tú cambias. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de lo que aceptamos y lo que no aceptamos. No voy a decir, si quieres ser esta mujer, puede serlo. Lo que yo quiero decir es que hemos de ser conscientes de que lo que estamos aceptando o no. Y que lo que dejamos vacío, lo que dejamos sin respuesta, acaba cayéndonos encima luego. Y no sabemos por qué, ¿no? Un poquito, esta es la... Yo creo que muchísimas mujeres, bueno, no solo vamos a identificar y a entender, ¿no? Vamos a estar muy agradecidas a la hora, esta llamada que tienes constante, a responsabilizarnos de las imágenes que creamos. Sí. O sea, creamos imágenes que tienen impacto y que dialogan con sociedades donde ya hay problemas muy severos de violencia contra las mujeres, de pornografía, un tipo de pornografía que consume el cuerpo y que... Entonces, eso es, yo desde luego, como activista feminista, es algo que agradezco muchísimo, porque en el mundo del cómic todo vale en torno a la libertad de expresión. Ella va a ir a matizar todo esto muchísimo más. No puedes censurar ninguna imagen porque todas son válidas, porque todas expresan. Sí, pero todas cargan ideología. No tienes por qué censurarlas. No, claro que no. Simplemente puedes expresarte tu opinión, o simplemente puedes reflexionar en si las aceptas o no. Y cuando las aceptas tienes que saber, quiero decir, hay una responsabilidad del lector también. Como lectores tenemos una responsabilidad. También como lectores, aquello que potenciamos es lo que seguirá imponiéndose. Es decir, el mainstream no es nada más que lo que la mayoría